¿Ya me escuchan? Sí, ya te escuchamos, Filipa. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y empiezo por saludar al panel de invitados y de organizadores por invitarnos a dar a compartir con ustedes un poco de lo que sabemos y tenemos para compartir desde la perspectiva de datos sobre niños y niñas con discapacidad. Eh, Me pidieron concentrar mi presentación en el tema de la epidemiología sobre este tema y por lo tanto mi presentación sí se va a centrar en tratar de aportar un granito a un tema que es tan complejo como pueden ver por el conjunto de los invitados excelentes de este seminario. Los trastornos del desarrollo intelectual sí requieren que muchos trabajemos en conjunto, por lo que, bueno, mi presentación es apenas un granito de arena desde la perspectiva epidemiológica y de esta idea de salud pública, pero también desde los derechos que tienen todos los niños y niñas, incluyendo los que tienen discapacidad, de alcanzar su máximo potencial, porque todos los niños y niñas tienen un potencial que pueden alcanzar si les damos las condiciones adecuadas. Bueno, entonces, para empezar un poquito sobre este tema de los datos y de por qué necesitamos datos de tipo populacional sobre discapacidad de la infancia, pues desde luego lo necesitamos pues para saber cómo están viviendo, cuál es la calidad de vida de los niños y niñas que tienen discapacidad en general, y pues para hacer visible sus necesidades, sus vulnerabilidades y para orientar todo lo que son programas de política pública para promover sus derechos. En el fondo los necesitamos para hacerlos visibles, ¿no? Ante la sociedad, ante los gobiernos y los tomadores de decisión. Ahora, recolectar datos que reflejen bien estas experiencias a nivel poblacional es una tarea sumamente compleja. Los niños y niñas con discapacidad en general son un grupo altamente heterogéneo y aún dentro del subgrupo de niños con trastornos del desarrollo intelectual encontramos mucha heterogeneidad y mucha variabilidad. Sus experiencias van a ser muy variables y desde luego los resultados que logran alcanzar a lo largo de la vida también van a ser muy variables. Entonces, esto es un reto, desde luego, desde el punto de vista epidemiológico, porque ¿cómo hacemos para en nuestros datos poblacionales, que es a lo que nos dedicamos cuando tratamos de hacer estas estadísticas poblacionales, cómo hacemos para capturar algo que es tan complejo? Lo que pueden ver en esta diapositiva es el modelo de la CIF, ¿no? En que vemos esta interacción compleja que genera la discapacidad, en que sabemos que la discapacidad, cualquiera que sea, incluyendo del ámbito intelectual, está determinada por una condición de salud, por los factores ambientales, las características personales del individuo, y luego esto todo lleva a una serie de limitaciones que luego pueden determinar restricciones a la participación. Hablamos de discapacidad cuando existe una restricción a una participación, en que la persona no puede, las dificultades que tiene para funcionar de igual manera como las otras personas la llevan a excluirse de una participación. ¿Qué es lo que esto implica a la hora de colectar datos? Bueno, pues la experiencia de discapacidad de cada persona, de cada niño y niña, pues es única y diferente. ¿Cómo hacemos para capturar esto en los datos? Y les doy acá un ejemplo y voy a tratar de ser muy breve en describir esta diapositiva, en que trato de presentarles a un niño o una niña que nacieron, vamos a suponer, esto todo es un escenario teórico, pero nacieron con la misma condición de salud. Cuentan, por tanto, pues con una disfunción, un impedimento físico de la misma naturaleza y severidad. Ahora, a esta condición de salud, pues se vienen a juntar los factores ambientales y personales, ¿verdad? La disponibilidad de servicios de salud, los recursos económicos, toda la parte del ambiente que puede llevar a que un mismo problema, condición de salud, lleve
a un impedimento más severo o menos severo. Justamente es en donde este niño y esta niña se empiezan a diferenciar a pesar de que puedan haber nacido con la misma condición de salud. A la vez, estos mismos impedimentos, o sea, estas limitaciones que ya son diferentes porque los niños experimentaron factores ambientales diferentes, pues van a llevar a que cada uno de ellos experimente dificultades de manera diferente. Al niño que nació con una determinada condición de salud, pero no tuvo acceso a servicios de salud, no tuvo atención adecuada, pues a este niño se le va a complicar todo su funcionamiento, lo que va a llevar a más exclusión de lo que llamamos la participación. Entonces, en el fondo, es para explicar los componentes de esta trayectoria que tienen los niños y las niñas con discapacidad, que es altamente heterogéneo. Al final del día, ellos no van a participar de la misma manera, a pesar de que nacieron con una misma condición. Tener las mismas oportunidades de desarrollo, de asistir a la escuela, de autonomía y de participar en la sociedad de igual manera que los otros niños con un ambiente más acomodativo de sus necesidades. Ahora, ¿cómo es que hacemos para medir esto? ¿Qué es lo que podemos medir en encuestas de hogar para hacer visibles estas necesidades? Desde luego, empezar por decirles que todo lo que tiene que ver con esta parte etiológica, de entender cuál es la causa, incluso de entender cuál es el impedimento concreto que los niños y niñas tienen, es muy difícil de medir en encuestas de hogares. Para eso necesitamos otro tipo de estudios como los que hacen los otros panelistas de este simposio, pero no es lo que podemos hacer en encuestas de hogar. En encuestas de hogares lo que sí podemos y debemos de hacer es tratar de medir el nivel de las dificultades que los niños experimentan. Y es sobre eso que me voy a concentrar en presentarles algunos resultados del módulo de funcionamiento infantil que UNICEF y el grupo de Washington en medición de discapacidad diseñaron y validaron justamente para dar cuenta de estas dificultades de funcionamiento que los niños pueden experimentar. Desde luego, en encuestas de hogar y ya con uso de otros instrumentos, debemos también recolectar información sobre otros indicadores de salud, de educación, de acceso y de participación. Y conjunto con estos otros indicadores, entonces podremos hacer visible qué tanta exclusión o inclusión están experimentando estos niños. Bueno, entonces, ya para pasar a la parte de qué es lo que entonces podemos saber y qué datos contamos en México sobre discapacidad, brevemente para explicarles que este módulo de funcionamiento infantil a que me referí es un módulo que se diseñó para identificar a niños con dificultades funcionales y como expliqué, no se centra en identificar deficiencias o las causas de estas limitaciones. Entonces, el módulo de funcionamiento infantil mide muchos ámbitos de funcionamiento. En el entendimiento de que los niños funcionan, su funcionamiento físico, su funcionamiento mental, pero también su funcionamiento psicosocial puede ser causa de discapacidad, puede generar estas exclusiones de participación que les mencioné. Es un instrumento que se diseñó con un conjunto de preguntas para niños menores de 5 años y otro conjunto de preguntas para niños mayores de 5 hasta 17 años, teniendo en cuenta justamente que los niños se desarrollan pues, de manera diferente a la medida que crecen y las preguntas reflejan justamente esa trayectoria de adquisición de habilidades y por lo tanto de funcionamiento. Y mide severidad de las dificultades que los niños pueden experimentar en un espectro que va desde la completa incapacidad para hacer algo hacia niveles menores de dificultades.
El módulo cubre 8 dominios de funcionamiento para los niños más pequeños y 13 dominios de funcionamiento para los niños de 5 a 17 años. No me voy a extender mucho en explicar todos los ámbitos que mide el módulo. Me voy a concentrar más bien en aquellos que tienen que ver con los trastornos del desarrollo intelectual y en el fondo con los dominios de funcionamiento cognitivo que se miden en este módulo. De cualquier manera, si quisieran más información sobre el módulo, les invito a visitar la página de UNICEF, en donde están pues, varios recursos y información más detallada sobre este módulo. Entonces, para presentarles algunos resultados en México, y empezando, antes de concentrarme en los resultados que les quiero compartir, que son resultados de 2015 de una encuesta que México en buena hora implementó el Instituto Nacional de Salud Pública con el apoyo de UNICEF, implementó una encuesta enfocada en la infancia. Antes de esa encuesta, contábamos con muy poca información sobre dificultades de funcionamiento y discapacidad de niños, pero sí, por ahí siempre ha habido información tanto de los censos, de encuestas de dinámica demográfica, e incluso la INSANUT en 2012 ya había reportado por ahí algunos ámbitos de funcionamiento cognitivo en niños menores de 10 años. Son esos datos que están ahí en la primera tabla, y que indicaban alrededor del entre el 2 y el 3% de niños con dificultades en esos tres ámbitos que tenían que ver con hacer cosas, con hablar, con nombrar objetos, ámbitos relacionados con desarrollo cognitivo. Pero vean la diferencia de estas cifras con lo que indicó el último censo de población y vivienda, el último de 2020, en que se reporta que el 0.6% de los niños y niñas en México de 5 a 15 años cuentan con dificultades para recordar o concentrarse. Vean la diferencia de estos dos números, 0.6 hasta casi 3% en la INSANUT de 2012. Algo que sabemos es que estas cifras a nivel poblacional están altamente influenciadas por las preguntas que se hacen, por los ámbitos que se investigan con esas preguntas. Por ese motivo, me congratulo de que México cuenta con los datos justamente de esta encuesta que fue llevada a cabo en 2015, la ENIM, y que utilizó el módulo de funcionamiento infantil, llegando a este resultado de 8% de niños con alguna discapacidad. Ahorita vamos a ver las cognitivas, pero esta cifra para niños y niñas con discapacidad en general, pues ya nos daba cuenta de casi 3 millones de niños y niñas con discapacidad en México. Con los datos de esta misma encuesta, lo que se pudo hacer muy visible, y vuelvo a la cuestión de la utilidad de los datos, es para hacer visible estas diferencias, de lo que hablamos de la exclusión. Fue la primera vez que se pudo poner así en evidencia estas disparidades con relación a resultados muy importantes, desde la nutrición, hacia la exposición a violencia, hacia el nivel de desarrollo de los niños. Entonces, fueron resultados que permitieron por primera vez dar cuenta de inequidades en términos de resultados muy importantes. Doctora, le quedan 5 minutos para su presentación. Estoy por terminar. Entonces, esta misma encuesta indicó que el 2.9% de los niños cuenta con alguna dificultad cognitiva en los ámbitos de aprendizaje, de recordar o de concentrarse. Ahí están las preguntas con que se midieron estos ámbitos en niños de 5 a 17 años. Tenemos una aproximación a la magnitud del problema, a la magnitud de contar con esta cifra, de saber cuántos niños experimentan este tipo de dificultades. Desde luego no es un diagnóstico que tenemos con este tipo de instrumentos, pero es una muy buena aproximación a cuántos niños experimentan estas dificultades del ámbito cognitivo.
Acá nada más para presentarles que contamos con esta misma información para casi 40 países en el mundo hoy en día. Y ahí está México con su alrededor de 3%. Y claro, hay una variación entre los países para las mismas cifras para estos ámbitos de funcionamiento. Ahora bien, en México encontramos que la discapacidad cognitiva es más prevalente en varones, en niños en zonas rurales y en hijos de madres con menor nivel educativo, y también entre aquellos que viven en los hogares más pobres. Son resultados de la encuesta ENIM de 2015. También con estos mismos datos encontramos que una proporción enorme de niños con dificultad cognitiva en alguno de esos ámbitos experimentan dificultades en otros ámbitos, como para comunicarse, aceptar cambios en sus rutinas o hacer amigos. 1 en cada 4 de los niños y niñas que se identificaron con estas dificultades cognitivas presentan síntomas diarios de ansiedad. Y ahora bien, en términos de algunos resultados que se pudieron medir con esa encuesta, y desde luego vuelvo al tema de que hace falta seguir recolectando datos para dar cuenta de estas disparidades. Acá les presento simplemente 4 resultados que muestran que realmente el derecho a la educación y a una vida libre de violencia o explotación indican que estos niños y niñas sí tienen peores resultados. Vemos una proporción muchísimo mayor de niños que nunca asistieron a la escuela o actualmente en ese entonces no asistían a la escuela, están fuera del sistema educativo. Una mayor proporción de niños involucrados en trabajo infantil y de igual manera, una mayor proporción de estos niños con dificultades cognitivas de que experimenten castigo físico severo en sus hogares. Son solo 4 resultados que nos dan cuenta, pues, justamente de estas vulnerabilidades específicas de este grupo de niños. Para concluir, y ya voy terminando, solo para dejarles estos 3 mensajes de que por qué los datos poblacionales sobre niños y niñas con discapacidad son importantes, ya lo vimos, pero incluso ahora más que nunca, teniendo en cuenta pues esta situación post-pandémica o pandémica, todavía ya no sabemos bien en dónde estamos, pero ¿por qué ahora más que nunca es muy importante contar con estos datos? Pues desde luego, esto ya lo vimos, que cuando los niños están ausentes de las estadísticas, pues ellos permanecen invisibles en términos políticos, sociales, y esto amplifica su marginación y exposición a múltiples violaciones de sus derechos. Eso creo que todos los tenemos claro. La otra conclusión es realmente que esta recopilación de datos que se hizo en México en 2015 y que se sigue haciendo a través de las encuestas nacionales de salud, sí son un primer paso para poner en evidencia estas desventajas. Es muy importante que esto se siga haciendo esfuerzos para que existan esta recolección de datos de manera periódica para que podamos estar informados, para que podamos contar con estos datos para orientar programas y políticas. Y en este momento, en este escenario, pues, de un poco de transitar hacia este nuevo modelo de normalidad después de la pandemia, sí es muy importante pensar que tan bien informados estamos para esta población en particular, que tanta evidencia tenemos de cómo es que las medidas pues para mitigar los efectos del COVID, pero ahora también para reabrir hacia esta nueva normalidad, que también lo estamos haciendo para los niños y niñas con discapacidad y en particular para los niños con trastornos del desarrollo intelectual. Es pues un llamado a que se pueda continuar a invertir en esta recolección de datos para garantizar que estos niños no se queden atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora de Castro. Un trabajo fabuloso, una serie de datos que nos llevan a la reflexión y también a la toma de conciencia. Gran trabajo. Voy a dar paso a la presentación de la doctora María Elena
Márquez Carabeo, que nos va a presentar el tema las mejores prácticas en el diagnóstico. Adelante.